gentil Paola Laporta, que se ha venido desde allá hasta acá, porque vive lejos, y está acá dentro de nuestros estudios. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿cómo están? Mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer venir. Bien. La última vez que vino fue cuando presentaste Rondan Lobos, Mi hará libro. cosa de 3, 4 meses, si no Sí, me sí. equivoco. Bueno, Rondan Lobos ya Un cumple poco un más. año. Un año. Hace más, pero Sí, sí. hace más. Todavía estaba en Engranaje. Exactamente, Sí. viene en Granaje. Que yo les tengo que decir, que es lo que les comentaba recién, yo lo leí en un fin de semana y dije, está bueno el libro, así que lo he recomendado porque la verdad que Bien. tiene datos históricos aparte que son verificables, eso es importante, así que eso me gustó. Lo bueno es que hoy, al mejor estilo borgiano, no la hemos invitado para que se jacte de los libros No, que ha no, no, escrito, no. sino que se jacte de los libros que ha leído. Claro, de su faceta Porque esta lectora. sección tiene que ver con la relación con los libros, con lo que hay en tu mesita de luz, con lo que estás leyendo, con lo que tenés preparado para leer, con tu forma de leer. Hay gente que es sistemática. Yo, por ejemplo, soy la anarquía más absoluta y evidente de leer. Soy muy desordenado para leer. Bien, ¿en qué andamos, Paola Laporta? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué es lo último que leíste? ¿Qué tenés preparado? Yo no soy desordenada para leer, soy así como muy estructurada, bueno, como en casi todo en mi vida. Y desde hace un tiempo, desde hace un año más o menos, me puse a leer a un autor que se llama Fernando Aramburu, y ahora estoy leyendo Los vencejos de Aramburu. ¿Empezaste por Patria? Empecé por Patria. Es un poco loco porque Patria es un libro que debe tener unos 10 años, y yo varias veces en la librería lo tuve en mis manos y no me decidí a comprarlo porque es un libro largo que trata sobre crímenes de ETA. Exactamente. Entonces, la verdad es sería que... como la relación entre víctimas y victimarios en el País Vasco. Exactamente, el cruce de dos familias, bueno, una víctima de ETA y la otra con uno de los miembros perteneciente a ETA. Bueno, la cuestión es que muchas veces dije, ay no, la verdad es que no tengo ganas de ponerme a leer esto, y encima unas 500 páginas, así que... Bueno, y muchas veces lo dejé ahí. Los vencejos es más largo. Es más largo, es 700. Patria lo dejé muchas veces. Lo mismo me sucedió cuando apareció la serie, veía el tráiler, decía, debe estar buena, pero no sé si tengo ganas. Hasta que el invierno pasado, sin nada más que ver en televisión, dije, bueno, nada, miro Patria. Y me partió la cabeza, me encantó. Miré la serie, me compré el libro, lo devoré y volví a ver la serie, me encantó. Y a partir de ahí empecé a leer Aramburu. El propio Fernando Aramburu, él nació en el País Vasco y vive hace unos años en Alemania. Pero él de alguna manera, no he leído Los vencejos, pero sí Patria, digamos, la cuestión de la sensación de víctima y victimario, la tiene que haber vivido en la calle, en su familia, con sus amigos. Sí, exactamente. Sí, bueno, de hecho, en todos sus libros hay alguna referencia o bien a ETA o bien al conflicto vasco. Este libro, Los vencejos, transcurre en Madrid, pero igualmente se menciona... Y como dirían los españoles, ¿de qué va Los vencejos? Los vencejos es un libro que trata de un profesor, de un hombre que está promediando los 50 años, que decide que va a morir dentro de un año. ¿Sí? Decide que el que está por empezar va a ser el último año de su vida. Él en realidad pone una fecha para acabar con su vida, que es el 31 de julio de 2019, y empieza a escribir una especie de diario. Todos los días hace una entrada, por eso es un libro bastante largo. Y bueno, pone esta fecha, 31 de julio de 2019, y como en España es verano, él dice que indicador de la llegada de esa fecha va a ser la vuelta de los vencejos. Los vencejos son unos pajaritos, unas aves que están en Madrid durante el verano, luego migran al norte de España, al norte de África, y luego vuelven a España. Con lo cual... es interesante porque además de las hojas del calendario que van corriendo, esta presencia o ausencia de los vencejos le da como otro espesor al paso del tiempo, ¿no? Bueno, los vencejos son evidentemente el tiempo, indican el tiempo. Exactamente. Y
Y bueno, en el correr de este año, Tony, que es el protagonista, va desprendiéndose de sus bienes más preciados. Libros que va dejando por ahí, por ahí objetos de su niñez, souvenirs, los va dejando por la ciudad. Y entonces también esta decisión de morir también cobra. Y se entiende, sin spoilear nada, ¿se entiende la razón por la cual el tipo decide morir? ¿O hay que más o menos, o te falta todavía para eso? A ver, sí, uno va entendiendo por qué Tony está tan desencantado cuando lo va conociendo a Tony, ¿no? Es un libro que yo compré usado porque no es muy fácil de conseguir y bueno, buscándolo... Tusquets Editores. Sí, Tusquets. Sí, decía que buscándolo me encontré con algunas críticas y muchos decían, bueno, lo que pasa es que lo dejé por la mitad porque Tony es muy machista. Y es verdad, la verdad es que Tony es un machista recalcitrante. Tiene algunas cosas que realmente hacen que uno se enoje mucho con él. Lo cual habla bien de Aramburu, lo imaginó perfecto. Exactamente. Yo he leído críticas de gente enojándose con Aramburu y yo decía, pero no. Es el personaje. Claro, y lo construye de tal manera que uno realmente se enoja mucho con Tony. De hecho, yo tuve un bache en la lectura, que fue cuando Tony cuenta su primera experiencia sexual, que es una vejación. Uh-huh. Y eso me hizo enojarme mucho con el personaje y por ahí tuve reticencia durante algunos días. Hasta que volviste al texto. Hasta que volví al texto. Pero estos sentimientos que despierta el personaje son los que hacen que a la vez uno no lo pueda dejar y construyen un personaje que uno se da cuenta por qué no encuentra ya su espacio en el mundo. Y la verdad es que también es muy incómodo darse cuenta de que uno con Tony no comparte 1.000.000 de cosas, pero hay 2 o 3 que sí. Que sí. Y entonces uno dice, ay, nada, me planteo esto. Y a la vez nos invita como a preguntarnos sin hipocresía si nosotros nunca pensamos como Tony. Claro. Porque en todo caso es un personaje complejo, no es lineal. Exactamente, bueno, como... es un ser humano. Uh-huh. Y entonces uno a veces lo quiere y a veces lo odia. Y bueno, nada, la verdad es que... Nada, yo estoy casi llegando al final y no estoy muy segura de que él vaya a cumplir con esto que dijo. Pero a la vez quisiera salvarlo, quisiera convencerlo de que no lo haga. Pero muchos de sus argumentos... a la vez me convencen, me hacen pensar en un mundo que está al borde de la perdición, ¿no? ¿Cuánto te falta? ¿Qué te quedarán? ¿10 días de lectura más o menos intensa o menos? Menos, por ahí. Y sobre todo al final, ¿no? Cuando uno ya no lo puede dejar, claro. Cuando uno ya está... Sí, por ahí, una semana, calculo. ¿Qué hay ahí esperando en tu mesita de luz? Porque digo, o en tu escritorio, porque digo, como sos ordenada, sí. Es probable que tus libros estén en el escritorio, no en la mesita de luz. Lo tengo, mira, justo ayer volví de Buenos Aires y lo tengo ahí junto con un canastito que yo tengo con mis cosas para escribir y para dibujar. Me traje un libro de Bioy que había quedado en mi casa de Buenos Aires, Diario de la Guerra del Cerdo. Un clásico de comienzo de los 70. Es viejito, sí. Tiene mi nombre, tiene el año 1998, pero yo no recuerdo de qué va. Probablemente no lo hayas leído. Probablemente no lo haya leído, no quise, lo abrí, lo miré un poquito, no quise empezar a leer nada, porque no quiero acordarme. ¿Pero sos de leer varios a la vez o esperás a terminar? Porque convengamos que este de Los Vencejos es importante en cantidad de... 700 páginas. Sí, en su momento fue un libro increíble, no recuerdo si es fines de los 60, principios de los 70, sobre todo por la relación entre los jóvenes y los viejos, los ancianos. Un libro durísimo, pero muy, muy lindo. Bueno, cuando termine entonces probablemente semana que viene comenzaré con aquel.
¿Y después de ese? Y después de ese tenía ganas de leer uno de un autor, Reimers, que se llama El misterio del último Stradivarius, que es, no sé, la historia de un instrumento de un violín, que lo vengo viendo, cuando compro por internet o a veces me lo encuentro en las librerías. Y también es otro libro que muchas veces tuve y preferí otro, pero ese ya lo tengo en lista. Y bueno, después iré viendo. Acá está. Mirá qué lindo. Me interesa el libro este. ¿Y tenés momentos de lectura a la noche, a la mañana o cuando se puede también? La verdad es que yo aprendí a leer cada minuto libre que tengo. Honestamente me pasa que llego al trabajo y me quedo un ratito en el auto y leo en general. No necesito decir, bueno, tengo 1 hora y media para sentarme. No, puedo leer por periodos cortos y también puedo tirarme en el sillón de casa 1 hora y media y eso para mí es Disney. ¿Y necesitas un momento de silencio total o podés leer? Porque hay mucha gente que, no sé, se lleva un libro para leer y esperar en una sala de espera del médico. No necesito nada. Puedo leer con ruido, puedo leer durante los recreos en el cole, puedo leer en el colectivo. Claro. Bueno, a mí me cuesta menos concentrarme en lo que estoy leyendo cuando hay lío a mi alrededor, cuando estoy en total silencio. Ahí me distraigo más. Entonces, bien, detalles. yo creo que voy a seguirla porque me encantó lo que leí del libro de Alejandro Reimers, es El misterio del último Stradivarius. Mirá qué lindo esto que dice. Corra a comprarlo. 2 asesinatos, un violín que desaparece durante 3 siglos. Y hay un rastro de enigmas sin resolver. Es buenísimo, solo con eso me interesa ese libro. Me gustan mucho los libros que además de personajes tienen un hilo conductor que sea un objeto. Claro, en este caso el violín. En este caso el violín. Pienso en La sombra del viento, que Claro, está la lapicera. Exacto. O el libro perdido, el libro olvidado. Sí, pensaba en uno, y ahora no recuerdo, de Elena Ferrante, el último, La vida secreta de los adultos, creo que se llama, que hay una pulsera y cómo los personajes se van entrelazando a partir de un objeto, eso me encanta. Hay un libro muy lindo de Borges, dice que es el tipo que inventa el policial, que se llama Wilkie Collins, que se llama The Moonstone, la piedra lunar, y es un collar. Ajá. Y ese collar, por supuesto, desaparece. Y cada uno de los tipos que están en relación con el collar cuentan su perspectiva respecto al collar, pero el objeto es el collar. Claro. Y todo el mundo te va contando la perspectiva y se resuelve maravillosamente bien, pero todas las perspectivas de los tipos que tuvieron alguna relación con el collar son distintas. Es una especie de Quentin Tarantino, pero del siglo XVIII. Me pregunto, si uno tuviera que decir, bueno, es un personaje de la novela El collar o el libro. Sí, pues claro que realmente sí, probablemente sea el protagonista, ¿no? Sí, seguramente. Paola, una pregunta que siempre hacemos. ¿Cómo recordás ese momento donde estabas en tu casa y de motu propio agarraste un libro de la biblioteca o le pediste a mamá, a papá o a un tío que te regalara tal libro o fuiste vos a la librería a comprarte ese libro que no estaba y tenías ganas de leer? Bueno, en mi casa yo vengo de una familia trabajadora y en mi casa siempre promovieron la lectura. Bien. La verdad es que mis padres, mi abuela paterna sobre todo, estaban como muy abocados a que yo leyera. Bueno, yo tengo 47 años, soy hija de esa promesa de ascenso social y entonces mi abuela paterna, mi abuela Elena, me regalaba siempre para Navidad un libro y para Reyes la cartuchera completa del colegio. Así fue que, bueno, tuve la colección Robin Hood. Enterita, otra que se llamaba Las aventuras de Naricita. Siempre tuve libros, siempre las historietas de Asterix. Sí, gloriosas. Ay, que me encantaban. Son espectaculares. Me fascinaban, yo tal cual. las tengo y las atesoro. Y un libro que siempre recuerdo el momento en que fui a comprarlo, no es una novela, se llamaba Freud en 1 hora. Porque resulta que yo soy perito mercantil.
esto. En mi familia me mandaron al cole donde fue toda la familia. Te imaginaron contadora. No entendían muy bien que si iba a ese cole... Era por las letras, no por los números, claro. Y me parece que sí entendían por dónde iba yo, pero bueno, ese era el cole donde iban mis primos, ese era el cole. Y no preguntaron. Ahí claro, fuiste. y fui a ese. Y bueno, obviamente en quinto supe que iba a seguir, no sé si comunicación, letras, sociología, decanté por comunicación. Pero decía entonces que primera clase en Ciudad Universitaria, el CBC de comunicación, materia psicología, la profesora dice, bueno, y el que escriba mal Freud, el que escriba mal la palabra Freud, yo dejo de leer el examen. No lo leo más. Y yo era perito mercantil, no tenía la menor idea de cómo se escribía Freud. Que se escribía Freud. Claro. Era capaz de escribir Freud claro. con I latina. Y sin D. Freud, claro, así nomás. Y yo dije, wow, imagínate, habrá sido primera clase del CBC, ¿eh? Y de ahí me fui derechito a Parque Rivadavia, no sé, vos debés recordar, Martina, esos libritos, sí. Freud en una hora. Sí. Y bueno, y me lo compré y bueno, entendí un poquito más de Freud porque la profesora, que sería psicóloga, hablaba de Freud como... Daba por sentado que ustedes sabían algo. Y yo, bueno, fui a comprar ese libro y ahí, bueno, dos cosas. Me enteré cómo se escribía Freud, cómo se escribe Freud, y bueno, y un poco pude, ponerme Te pusiste al día, claro, o por lo menos... seguirle más o menos el discurso. ¿Y cómo resolviste esos huecos que uno tiene a veces del secundario? ¿Lo resolviste así? Así. La verdad es que así... arreglándome, piensen que también era un momento, yo hice el CBC en 1997, no había internet, claro. Y bueno, y era así. Eran los apuntes de cátedra y listo. Sí, bueno, leyendo, comprando bastante en el parque Rivadavia, yendo a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso, iba bastante a la del Congreso porque, me quedaba mejor y bueno, así. Ese sería tu primer, digamos, pero ese es un libro que compraste por cuestiones operativas. Pero que vos querías. Claro, ¿cuál es el primer libro que vos dijiste, te van a leer esto? No, porque vos ahí tuviste que suplir una deficiencia. Bueno, ¿quién es Freud? Pero ¿qué libro te fuiste a comprar? Porque dices, quiero leer esto porque me gusta, porque no sé ni cómo llegó este nombre o este texto a mi memoria, a mi cabeza, y aquí está. Yo no sé si decir que fue el primero... pero bueno, me acuerdo que me compré El beso de la mujer araña de Puig, porque leí Boquitas pintadas, claro. Ese lo saqué de la biblioteca del cole y me encantó, y después me lo compré en Parque Rivadavia usado también para tenerlo. Creo que El beso de la mujer araña fue uno de los primeros que me compré siguiendo a Puig. No me gustó tanto como Boquitas pintadas, me gustó más después Cae la noche tropical, que sí. Me encanta. Sí, creo que el de Puig fue uno de los primeros que me compré. ¿Y cómo te llevas con los autores canónicos argentinos? Borges, Sábato, Bioy. Pregunta al borgiano. Soy más de Puig, por ahí. Los he leído en la facultad y bueno, hace poco leí a Borges, me tiré el lance, leí el diario de Asteriones. Sí. El del laberinto, sí, porque leímos, venimos leyendo el mito de Teseo y una novelita de Pablo de Santis que se llama El juego del laberinto, y dije, la casa de Asteriones. La casa de Asterión. No me salía. Y bueno, lo fui leyendo con ellos y bueno, imagínate que muy guiado, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de quién estaba hablando fue una satisfacción enorme para mí. Digo, bueno, qué alegría. Probablemente sea lo primero de Borges. ¿Y cuál es el género que más soles leer? ¿El que más te atrae? Me gusta novela. Uh-huh. En la facultad no leí tanta ficción como me hubiese gustado y leo
en general leo Lo que pasa es que en comunicación se lee poca ficción. Poca ficción, Es más bien... Sí, salvo en los talleres de escritura, sí. Que en realidad debería ser todo lo contrario, porque uno para ser creativo debería leer un poco de ficción. Bueno, está bien, pero... De hecho, cuando hace muchas veces... La ciencia de la comunicación tiene una relación tangencial con la literatura. Claro. Sí, pero muchas veces, no sé, yo estudié redacción creativa y lo primero que te hacen leer es Stephen King. Entonces es como, no solamente tiene que ser novela o... Bueno, en comunicación lo primero que me hicieron leer fue ficciones. Que yo ya traía bastante... Ficciones de Borges. De Borges. Sí. Traía leído de la escuela secundaria, pero bueno, fue otra lectura. Siento como que las lecturas de la universidad fueron bastante diferentes. Las del secundario son como más estudios estructurales, ¿no? Bueno, y en la universidad sí, esto que vos decís, ¿no? Por ahí dar rienda suelta o por ahí hacer más intertexto. Recién decías que, hablando de que te interesan mucho los objetos. Ahora, ¿cómo te llevas con los personajes? Con los personajes, qué sé yo, Hans Castorp de La Montaña Mágica, Funes el Memorioso, el Capitán Ahab de Melville, Bartleby. Bartleby es un personaje que a mí me fascina y me parece increíble que un tipo se pase todo ese cuento corto diciendo, no, preferiría no hacerlo, no sé... Mrs. Ramsay de esas obsesiones. Virginia Woolf. ¿Cómo te llevas con los personajes? Porque yo recuerdo que, siempre lo digo, cuando se me caía encima esa biblioteca Robin Hood que heredé de mi mamá, bueno, para mí, mi ídolo de la infancia era Tom Sawyer. O sea, me parecían los tipos más libres del mundo, él y Huckleberry Finn. Sí, hay personajes que a uno lo marcan. El Martín Fierro. Sí, bueno, estaba pensando cuando hablabas, pensaba en esa obsesión de Borges por por tomar la voz del hermano del Moreno o por escribir la biografía de Cruz. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. El otro día no recuerdo dónde fue que escuché. Sí, en un programa de radio también, a la mañana, que hicieron referencia a ese cuento. Yo creo que para escribir algo así hay que estar un poco obsesionado con un personaje, ¿no? O, por ejemplo, estoy pensando en Marín Ibarni y Juan Pablo Castells. Hace un rato te hablé de Cae la noche tropical. Claro, de Puig. Y yo escribí un cuento de una escritora que viaja a Río de Janeiro y mira por la ventana de su hotel y cree ver frente a ella a las dos viejitas, ¿sí? Protagonistas que charlan en la novela de Puig. Y bueno, un poco una obsesión por esas dos viejitas tuve en algún momento, porque mi personaje llega a Copacabana y en realidad las dos viejitas estaban en Le Blond, entonces yo tenía que encontrar la manera de que se hubiesen movido. Los personajes de Puig me dejaron pensando. Y después... ¿Los de García Márquez? También puede ser, sí, bueno, Santiago Nazar, sí. Los hermanos, los hermanos Vicario, he pensado mucho en estos dos pobres muchachos que tienen que matar a Santiago Nazar y no quieren hacerlo. Claro. Y entonces nada. Y aparte García Márquez te informa del crimen en la primera línea. Bueno, empieza el título, la mañana que iba a morir Santiago Nazar se despertó a las 5:30, era, no sé. Así que uno en el cuarto renglón sabe que Santiago va a morir, pero bueno, los hermanos Vicario me gustan mucho porque, claro, ellos tienen que matar a Santiago Nazar porque suponen que ha deshonrado a su hermana y no quieren matarlo. Bueno, y ellos son un poco los que le dan el título a la novela, ¿no? Porque para evitar matarlo van todo el tiempo diciendo, alguien vio a Santiago Nazar porque lo vamos a matar. Que es el dato para que se vaya Santiago Nazar. Buscando que Santiago Nazar se vaya, ¿no? Y no logran hacerlo y terminan matándolo. Y bueno, y también en esa novela está el personaje de Ángela Vicario, ¿no? Ángela Vicario, que había sido...
creo que es la madre de Santiago Nazar, no recuerdo qué otro personaje dice que ella sería una excelente esposa porque había sido criada para sufrir. Claro. Qué irritante. Pero la verdad es que, y yo la imagino, ¿no? A la pobre Ángela Vicario, que bueno, que al final, nada, echa por tierra con eso, porque es ella la que termina desarmando el... ¿Te gusta la ciencia ficción, Philip Dick o no me gusta Bradbury? Bradbury leo a veces con mis alumnos. Y las distopías, creo yo. A mí un tipo que me sensibilizó siempre, que me da... Es Winston Smith, el protagonista de 1984. Me revela porque el tipo al final... no tiene otra alternativa que decir que 2 más 2 es 5. Sí. Pese a toda su lucha interna y lo que hizo, no puede vencer a esa locura que plantea Orwell. Me parece un tipo increíble, me parece un personaje increíble. 1984 es un libro que todos deberíamos leer. Hasta hace pocos años lo podíamos leer en tercero, cuarto, quinto año del secundario. Hoy por hoy ya cuesta un poco más leerlo. Es un libro que me parece muy interesante porque tiene 3 partes. Una primera descriptiva, una segunda narrativa y una última profundamente argumentativa. ¿Por qué consideras que cuesta leerlo ahora más que antes? Y a los chicos les cuesta sostener por ahí, ¿qué tendrá Martín? 300 páginas. Sí, es una novela de tamaño razonable. Sí, no es tan... Se les hace un poco largo en esta primera parte que yo te digo que es descriptiva. Por ahí les parece que no sucede mucho. Y sin embargo la primera parte está llena de cosas, pasan cosas todo el tiempo. Claro. Sí, y hay mucha información. Hay mucha información, por eso digo que el trabajo del tipo es un trabajo... Sí, esto de que tiene que esconderse, tiene que encontrar un punto ciego en su casa para escribir y compra papel y va a ese punto ciego. Bueno, nada, sí, a los chicos yo hace mucho que no la doy en el cole, pero les cuesta un poco. Fahrenheit por ahí funciona un poco más, exactamente, funciona un poco más. Un mundo feliz también se hace como un poquito larga. Bueno, a mí Fahrenheit no lo terminé de leer. No me terminó de encantar. Me pareció increíble. Es un tipo que imagina esa sociedad vigilada por la televisión, por las pantallas, donde el contrasentido es la función del bombero. Es increíble. Sí, y además esto de el asedio, esto de sentirse observado. Si tu propio vecino te va a... rodeado. Sí, si tu propio vecino te va a delatar. La verdad es que, bueno, ocurre que cada vez es menos fácil no caer en lo literal, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí uno está leyendo ese tipo de historias y te dicen, pero ¿cómo que va a venir el bombero a incendiar una biblioteca? No sé, no puede ser eso. Y bueno, por ahí... Ahí está el chiste. Claro, por ahí este sobreestímulo que siento que... Nada, caigo en la tentación de decir los chicos, pero que todos tenemos, ¿no? Este sobreestímulo que tenemos todos hace que bueno, que después sea difícil imaginar que esto podría ocurrir o... Sí, bueno. Y como escritora, ¿cómo sos como lectora? La verdad es que cuando estoy escribiendo no leo tanto como cuando no estoy escribiendo. Lo conté en este mismo micrófono. Cuando estoy escribiendo se apodera de mí el personaje y medio como que me obsesiono y pienso como ese personaje y nada, estoy todo el tiempo tratando de apuntar, de escribir. Busco textos que puedan nutrirme en la búsqueda de ese personaje. Si a eso te referías, eso. Por ahí, para mí escribir implica
una pausa en la lectura, no suspenderla totalmente, pero sí, por ejemplo, no sé si podría estar leyendo Los vencejos de 700 páginas si hoy estuviese componiendo un personaje. Claro. Por ahí, no sé, salgo de acá y veo alguna escena que me interpela y me pongo a escribir y bueno, de ahí puede salir un cuento, puede salir otra cosa. Pero hoy, digamos que mi cabeza está tomada por Tony, por este protagonista y este amor-odio que le tengo. Y bueno, ¿en qué estás pensando? Digo, no ya como lectora, sino como escritora. ¿Estás trabajando en algo? ¿Tenés ganas de armar algo? ¿Estás pensando en tu propio personaje, tu próximo personaje? Hablaste que estabas por armar un curso dentro de un mes largo, hace un tiempo. Tengo una segunda novela que estoy buscando publicar, que el año pasado fue finalista en un concurso, pero bueno, no accedí a la publicación, así que bueno, estoy en eso, que es un trabajo bastante frustrante. Bueno, siempre escribiendo al menos cuentos, y dentro de un poquito más de un mes, 5 semanas, el 29 de julio, voy a ofrecer un taller de cuentos en Vertiente. Ellos los miércoles hacen un ciclo que se llama Cuadernos con Ideas, que es un ciclo absolutamente analógico, ¿sí? La idea es escribir a mano, uno va por el pago de la tarjeta, tiene un cafecito y el cuaderno y un poquito ahí nos vamos a poner a escribir. Fin de julio voy a traerles en su momento algún voucher, algún pase para que algún oyente de Bitácora claro. pueda bueno, participar. No está mal, porque en los cuadernos de Bitácora, en definitiva, hay que escribir. Obviamente. Sí. Estamos reunidos por la lectura y la escritura. Bueno, Paola, ha sido un placer, como siempre, esta nueva visita al estudio de Radio 6. Antes fue a Engranaje, ahora es a Bitácora. Ha sido muy amable y hemos hablado un rato de libros, que esa es la idea. Que es la búsqueda. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá y les agradezco como lectora y también como escritora abrir este espacio. ¿Sí? Para que sigamos hablando de libros. Muchas gracias. Sí, es lo que buscamos también, ¿no? A nosotros que nos gusta leer. Que la gente cuente lo que lee. Bien. Mi amigo El Pregón dice que han pasado 17 minutos de las 18 horas. Tu amigo y el de Julián. No, y suyo también. Y yo lo hago simplemente para complicar, porque como no era 18, nos vamos al mundo de la publicidad, pero cuando volvamos todos estamos de parabienes, porque siempre estamos de parabienes cuando Black Sabbath canta Paranoid. Hermoso. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad